Arratsaldeon guztioi. Vamos a celebrar el pleno ordinario correspondiente al 30 de enero del 2014 con el siguiente orden del día. Punto 1. Aprobación de las actas de las sesiones anteriores, que son la ordinaria del 10 de diciembre de 2013 y la extraordinaria del 8 de enero de 2014. Empezamos con la ordinaria del 10 de diciembre. ¿Algún comentario o pasamos directamente a aprobarla? Perdón, que se me ha olvidado. Perdón. Quiero disculpar la ausencia de Eli Uribarri y de Juan José Guerrero, que por razones personales no pueden asistir. Volvemos a retomar el tema del acta correspondiente al 10 de diciembre. Pues si no hay ninguna corrección a las mismas, pasamos a votar. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Acta correspondiente al pleno extraordinario del 8 de enero de 2014. ¿Algún comentario al respecto o pasamos directamente a votarlas? Bueno, ¿votos a favor? Es verdad. Pues votos a favor. Se aprueba con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos a favor y 3 abstenciones. Por ausencia, que no acudisteis. Bien. 6 votos a favor y 3 abstenciones. Punto 2. Inicio del expediente para desafectar los locales situados en los bajos del aparcamiento de Arpillao. Sabéis que con posterioridad o en la propia reunión que tuvimos de comisión previa al pleno, cuando se trató este tema, surgió por el planteamiento que hizo la secretaria de la posibilidad de desafectar o bien todo el inmueble, pasarlo de bien de dominio público a bien patrimonial, o excluir de esa desafectación los locales correspondientes a los socorristas, hondarchainas y los baños que utiliza el ayuntamiento en la temporada de verano. Entonces, al final, la propuesta es por desafectar todo, excepto estos locales que acabo de mencionar, que seguirían siendo de dominio público. Cristina, ¿alguna aclaración al respecto? No. Bien, ¿votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Dar cuenta de los decretos dictados desde el último pleno, que me imagino que están todos ya en vuestro poder. ¿No? ¿Los tenéis? David, sí. Yo creo que os mandé todos, ¿eh? Bueno, si no, vamos, os dar cuenta, no vais a aprobar, así que... Pero los tenéis explícitamente. Eso es. Bien, bueno, pues si no, los mandas mañana. Bien, y antes de pasar a ruegos y preguntas, hay varias mociones que vamos a tratar. Y como siempre, hay que determinar primero si procede la urgencia de esa moción, y una vez aprobada o no la urgencia de la moción, se pasa a debatirla si procede. Entonces, empezamos con la del aborto. Bien. Sí, bueno, contra la reforma que regula el aborto. Entonces, hay 2 mociones, una presentada por Bildu y una en la que hemos llegado a un acuerdo de redacción entre PNV e independientes. Sustancialmente es lo mismo. Todos estamos en contra de esa ley, los que estamos aquí en la corporación. La de Bildu es mucho más explícita, en el sentido que baja a explicar todas las consecuencias que supone esa ley. Nosotros hemos hecho un texto más escueto, pero siempre con oposición a esta reforma sobre la ley del aborto. Entonces, sin más, aprobamos la urgencia la procedencia de la urgencia. Bien, ¿votos a favor? Bien, pues se entiende que está aprobada la urgencia para tratar estas mociones.
¿Quién lee la del aborto? Sí. Empezamos con la que hemos llegado al consenso, David, Maena, porque es más cortita, ¿eh? El Pleno del Ayuntamiento de la Villa de Plencia reclama al Ministerio de Justicia y al Gobierno de España la retirada del anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, por ser una reforma retrógrada y restrictiva que atenta directamente contra los derechos y libertades de las mujeres en relación a su capacidad de decisión sobre la maternidad, suponiendo un retroceso de más de 30 años para nuestra sociedad y su legislación. Esta norma conllevaría además el incumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos, convirtiendo a nuestra sociedad en una excepción en Europa. Bien, ¿votos a favor? Se aprueba por unanimidad. David o Maena, no sé quién quiere ver. Bai, arrastion, guk garrantzitsua ikusi dugu irakurketa sakonagoa egitea, beraz, horregatik aurkeztu dugu mozioa. Emakumeen autonomiaren eta erabakitzeko eskubidearen defentsan. Aurreko abenduaren 20an, Estatu Espainolean PP buru den ministroen kontseiluak kontzebituaren eta emakume ardunaren eskubideen babeserako lege organikoaren aurreproiektua onartu zuen. Aldaketa horrek emakumeen autonomiaren kontra egiten du bete-betean, edo bestela esan da, oinarrizko giza eskubide gisa onartutako eskubide sexual eta erreproduktiboen aurka. Hamarkadatako borrokaren bidez lortutako eskubidea zartara batez ezabatu nahi dute. Emakumeek beraien bizitza sexual eta reproduktiboaren inguruan erabakitzeko eskubidea izatea, alegia, inolako tutelarik eta jarraipenik gabe. Egin asmo duten kontrarreformak emakumeen autonomia urratu, emakumeen heldutasuna, erabakitzeko gaitasuna eta ardura ukatu eta infantilizatu egiten ditu. Abortu ahal izateko beste batzuekiko menpekotasuna ezarriz. Hala, emakumeon gorputzak, estatuak eta medikuntzak interbenitutako erreproduzio utzera murriztu ditu. Gaur egun, haurdunaldia bilatu gabe, nahi izan gabe, haurdun geratu izan ohi da haurdunaldia eteteko arrazoi nagusia. Bada, kontrarreformak emakume guzti horiek ama izatera behartu nahi ditu. Emakume guzti horien bizitza baldintzatu. Eta era berean, haurdunaldia bilatu izan arren, malformazioak edo gaixotasunak identifikatutako kasuetan erabakitzeko aukera ukatu nahi dute. Edozein modutan haurdunaldiarekin jarraitzera behartuz. Bortzaketarik legokeen kasuetan soilik baimendu nahi dute abortua, baina horretarako salaketaren baldintzak jarriz. Jakin badakitenean bortzaketa asko saldatu gabe geratzen direla. Noren izenean egin nahi dute basakeri hau, noren hobe beharrez, zalantzarik ez dago emakumean bizitzak behintzat ez dituela berezeki kezkatzen. Izan ere, indarkeria matxistaren itzalpean erabiltzen eta erasotzen dituzten emakumeen bizitzak ez dira gobernu Espainiarraren lehentasuna. Esanguratsua da, baita ere, kontrarreformarekin tematzen diren bitartean, prebentzioa lantzeari uko egiten diotela. Haur eta gazteen hezkuntza afektibo sexuala garatzeko baliabideak gero eta urriagoak baitira. Bestalde, kontrarreforman ezarri asmo diren abortatzeko baldintza horiek ibilbide eta tramikora pilatsuak ezartzen dituzte. Haurdunaldia eteteko unea atzeratuz eta emakumean bizitzen gaineko arriskuak handituz. Emakumeen autonomiaren, bizitzaren eta gorputzaren aurkako eraso honen aurrean, udal honek, bat, PPek aurkeztutako kontzebituaren eta emakume ardunaren eskubideen babeserako legearen aurreproiektua gaitzesten du, atzerakoia delako eta emakumeen eskubideak urratzen dituelako. 2. Udal honek emakumeen autonomiarekiko eta zehazki ugalketarako autonomiarekiko duten eskubidearekiko konpromisoa berresten du.
Haurdunaldia eteteko erabakiak emakumeen borondatea izan behar du ardatz eta baldintza nagusi. 3. Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio, emakumeek haien gorputzarekiko eta ugalketarekiko erabakiak askatasunez hartu eta gauzatu ahal izateko lege babesa, osasun babesa eta babes soziala berma dezala. Udal honek, haurdunaldiaren borondatezko eteteak osasun sistema publikoaren baitan egitearen aldeko hautua egiten du. Pertsonal sanitarioaren kontzientzia objektioa arautuz eta aipatutako zentro publikoetan emakumeek haurdunaldiaren borondatzeko etetarako duten eskubidea gauzatu ahal izateko beharrezkoak diren talde profesionalek daudela bermatuz. Udal honek, martxoaren 3ko 2/2010 legearen baitan egiten den edozein aldaketa emakumeentzat oinarrizkoak eta berezkoak diren eskubideak zabaltzera bideratu dadila eskatzen du. Emakumeek ama izan ala ez erabakitzeko ahalmena izan dezaten. 6. Erreforma honi erantzun bateratu bat emateko mugimendu feminista eta emakumeen mugimenduak egindako lan itzelari errekonozimendua egiten dio. Eta udal honek bat egiten du eskubide hau babesteko mobilizazioekin. 7. Herritarrei dei egiten diegu emakumeen autonomiaren alde eta zehazki oinarrizko eskubide honen alde egin dezaten eta Espainiako gobernuaren kontrarreformaren aurkako mobilizazioetan parte har dezaten. 8. Honako pleno akordioa Eusko Jaurlaritzari, Espainiar Estatuko gobernuari eta Justizia Ministro den Alberto Ruiz Gallardoni helaraziko zaie. Lo que supone este anteproyecto de ley aprobado, ¿no? Entonces vamos a aprovechar para leer la declaración que hace Bildu. En defensa de la autonomía y el derecho a decidir de las mujeres. El pasado 20 de diciembre, el Consejo de Ministros, presidido por el PP en el Estado español, aprobó el anteproyecto de ley orgánica denominada de protección de los derechos del concebido y de la mujer embarazada, que modifica la actual Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Sin duda alguna, la reforma anunciada constituye uno de los hitos más vergonzantes que ha protagonizado el Estado español contra los derechos sexuales y reproductivos, reconocido como un derecho humano de las mujeres que es digno de proteger. La reforma anunciada supone un atentado directo y gravísimo contra un derecho que las mujeres tardamos más de 30 años de lucha en conseguir, el derecho a decidir en lo que concierne a nuestra vida sexual y reproductiva, sin ser tuteladas ni perseguidas. Esta reforma nos lo arrebata e infantiliza a las mujeres al depender de otros el permiso para abortar. Reduce así el cuerpo de las mujeres a meras reproductoras intervenidas por el Estado y el cuerpo médico. Humilla y desprecia a las mujeres al obligarnos a ser madres contra nuestra voluntad y además a serlo en condiciones de extrema crueldad, a tener criaturas con malformaciones a las que no se pueden garantizar vidas dignas de ser vividas, ni para ellas ni para las mujeres madres, y a ser madres en supuestos de violación que no hayan sido denunciadas previamente. Y todo ello se hace al tiempo que el Gobierno del PP elimina los escasos apoyos públicos para el cuidado de personas dependientes, sean menores, mayores o personas con diversidad funcional. Un trabajo realizado en su inmensa mayoría por las mujeres del entorno familiar de modo gratuito, precario e invisible. Y se hace ignorando deliberadamente que la mayoría de las violaciones no son denunciadas por las mujeres y que, en algunos casos, como las violaciones de padres a hijas, exigirán, para interrumpir el embarazo, la denuncia de éste o el consentimiento de su violador progenitor. Y mientras se niegan a crear las condiciones para garantizar una educación afectivo-sexual igualitaria y prevenir la violencia machista contra las mujeres en todas sus expresiones. Pero no solo eso, a estas alturas hasta la Organización Mundial de la Salud reconoce que las leyes restrictivas no disminuyen el número de abortos, solo provocan que las mujeres que no tienen recursos económicos lo hagan en peores condiciones.
por lo que a la discriminación por razón de sexo se une la discriminación por clase o condición socioeconómica. Además, dificulta de tal manera los trámites para la práctica de abortos seguros y equitativos en los cuestionados supuestos mencionados, que provocará que estos se realicen en periodos tardíos de la gestación, aumentando los riesgos para la vida de las mujeres asociados a estos. En definitiva, el Gobierno del PP propone una reforma que defiende los derechos del concebido y no nacido a costa del desprecio de los derechos humanos de las mujeres y de la garantía de que las mujeres podamos vivir vidas que merezcan la pena ser vividas. Y lo hace, además, ignorando el consenso político y social alcanzado hasta la fecha y explicitado en la aprobación de la Ley Orgánica 2/2010. Frente a este atentado contra los derechos humanos de las mujeres, proponíamos: primero, rechazar firmemente el anteproyecto para la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva presentada por el PP, por considerarla retrógrada y una grave vulneración de los derechos de las mujeres. Segundo, reiterar su compromiso con el reconocimiento del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres, estableciendo su decisión personal como causa fundamental para la interrupción del embarazo. Tercero, solicitar al Gobierno de Navarra y al Gobierno vasco que garantice cobertura legal, sanitaria y social para que las mujeres puedan ejercer la libertad de opción sobre sus cuerpos, también en lo que se refiere a la reproducción. Cuarto, reiterar la voluntad de que se realicen las intervenciones voluntarias del embarazo, se realicen en el sistema sanitario público, regulando la objeción de conciencia del personal sanitario y garantizando que los centros públicos dispongan de los equipos de profesionales necesarios para atender las demandas de interrupciones voluntarias del embarazo de las mujeres. Quinto, posicionarnos a favor de que cualquier reforma que se haga sobre la Ley Orgánica 2/2010 del 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo esté encaminada a ampliar los derechos que son fundamentales y específicos de las mujeres, de forma que las mujeres puedan decidir sobre si quieren o no ser madres. Sexta, reconocer el trabajo inmenso realizado por el movimiento feminista y de mujeres para articular una respuesta unitaria que frene la reforma anunciada. En este sentido, este ayuntamiento se sumaría a las movilizaciones organizadas para frenar la reforma anunciada. Séptimo, instar a toda la ciudadanía a sumarse al grito colectivo de rechazo unánime a la reforma y de defensa del derecho de las mujeres a decidir libre y autónomamente sobre nuestros cuerpos. Octava, dar cuenta del acuerdo de este pleno al Gobierno vasco, Gobierno de Navarra, Gobierno del Estado español y al Ministro de Justicia, Alberto Núñez Gallardo. Enero del 2014, Euskal Herria Bildu. Efectivamente, la moción que habéis presentado es una moción amplísima. A nivel personal, tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo. Esto condena a que se vuelvan a incrementar el turismo de aborto, que haya un colectivo de mujeres importante que no van a poder acudir a ese turismo del aborto y van a tener que buscarse alternativas clandestinas con riesgo para su vida. Y además estoy convencida que uno de los grandes avances que ha tenido la mujer en estos últimos años está basada en dos pilares. Uno, la educación y por tanto su posible independencia económica, y otro, el control sobre su sexualidad y que no seamos meras reproductoras de seres humanos. Entonces, yo no me puedo negar a aprobar también esta propuesta. Entonces, sin más, pasamos a votar esta segunda moción respecto a votos a favor. Pues se aprueba también por unanimidad. Otra moción que se ha presentado en este pleno y que hay que tramitar otra vez, debatir si procede o no la urgencia, es una reclamación sobre la situación en la que se encuentran los ingenieros que se ven afectados, los ingenieros superiores que se ven afectados por todo el proceso de cambio que ha supuesto el proyecto del proceso colonial. Silvia, si quieres darle aquí. Bueno, esto surge, bueno, perdón, primero tenemos que votar si procede la votación. Vale. ¿Votos a favor de si procede la votación o no?
Ahora se aprueba por unanimidad. Entonces, bueno, esto surge como, bueno, pues por varios correos que recibimos tanto de profesionales como de estudiantes de estas carreras, y bueno, os voy a leer los antecedentes de la moción. Los ingenieros en este momento con atribuciones profesionales como son los industriales, de caminos, canales y puertos y telecomunicaciones, que acabaron hace años o que van a acabar, porque este año era el último año de promoción antes del Plan Bolonia, actualmente no es reconocida su titulación en el extranjero. Hasta el proceso de Bolonia, que equiparó las carreras, lo que ha hecho es equiparar las carreras en Europa para que puedan tener validez para ejercer en otros países, los universitarios acababan sus estudios como diplomados, licenciados, arquitectos o ingenieros técnicos e ingenieros superiores. Todo esto actualmente está resumido en 2 grados, en 2 niveles. Por un lado los grados, que son 4 años de estudios, y luego un nivel superior, que es el máster, que puede ser de 1 año o de 2 años, dependiendo del tipo de estudios. En la etapa anterior a Bolonia, los ingenieros superiores, con carreras de 5 o 6 años, tenían atribuciones profesionales de máster, las que tienen ahora el máster. Pero ahora se les dice que, a pesar de haber cursado todos esos años de estudios, tienen que realizar otra vez el máster por el costo económico y de tiempo que eso supone. Las consecuencias en este momento son muy grandes, porque estamos en un momento laboral especialmente complicado para este colectivo. De hecho, se están exportando constantemente ingenieros al extranjero y tienen problemas para ejercer, con la consiguiente pérdida de competitividad, tanto de los profesionales como de las empresas ingenierías que consiguen contratos fuera. Actualmente, el 90% de las obras energéticas y el 80% de las obras civiles están facturando fuera de nuestras fronteras. Sin la equiparación de títulos de estos profesionales, tanto estos profesionales como las empresas están en clara desventaja para conseguir esos puestos de trabajo o contratos en el extranjero. La solución a este problema es muy simple. Es que el Ministerio de Educación lo apruebe y publique un Real Decreto en el que se equipare con los másteres actuales, como ha hecho ya con medicina, con veterinaria, con farmacia y con arquitectura. El colectivo de ingenieros que se siente realmente perjudicado ha solicitado ayuda al Defensor del Pueblo, ha recogido más de 20.000 firmas a través de la plataforma, bueno, no me acuerdo cómo es la plataforma, a través de una plataforma por internet, y los colegios profesionales están recibiendo constantemente denuncias de sus afiliados porque se han visto rechazados en empleos en el extranjero por no equiparar su titulación. Por otra parte, la patronal de empresas de nivel de este ámbito también ha reclamado al gobierno que lleve esta convalidación de forma inmediata, por lo que está perjudicando sus intereses. Entonces, la moción que presentamos es instar al Ministerio de Educación del Gobierno de España para que convalide los títulos de ingeniero superior anteriores al proceso de Bolonia. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Sí. Vamos a ver, para mí particularmente me parece que es un derecho legítimo que tienen los ingenieros de planes anteriores de defender sus derechos ante el ataque que el Plan Bolonia parece, como os he explicado, que supone su puesta en marcha. Porque evidentemente parece que se les deterioran ciertos derechos. Lo que no llego a entender es que tiene que ver ese asunto con el pleno del Ayuntamiento de Pedro. Eso es lo que no entiendo. Porque es una cuestión de los ingenieros que tendrán que cursar sus reclamaciones a través de los cauces que para eso están previstos. Pero el Ayuntamiento de Plencia, que en el pleno municipal apruebe una moción de este tipo, pues no sé, es que nos abriría la puerta para que luego hubiera que aprobar mociones para la conservación del Lirón Caneto o de cualquier otra cosa que tiene tanta derecho a ser protegida como los derechos de los ingenieros de los planes anteriores al Plan Bolonia. Aquí, repito, me parece que tiene muchísimo derecho, pero no creo que sea el pleno del Ayuntamiento que sea el cauce en el cual se deben presentar este tipo de asuntos. No nos compete a Plencia como pueblo como tal,
es un colectivo que se siente perjudicado, que reclama su apoyo para presentar ante una ley o ante una decisión gubernamental. ¿En qué se diferencia de un colectivo, como son las mujeres, que se siente perjudicada por una ley, una reforma de la ley del aborto? ¿En qué se diferencia de un colectivo de afectados de cualquier otro tipo? Es un colectivo que se siente afectado y está buscando apoyos. De hecho, y además sabes, José Mari, que yo he dicho que muchas veces aquí aprobamos mociones que no tienen ningún sentido porque no son competencia plenaria, pero los demás tenemos que aprobar y meternos en ese juego de aprobar mociones de cosas que no son competencia plenaria. Lo dije hace poco, un pleno municipal solo tiene competencia para aprobar temas municipales, pero bueno, otros han dado el salto y hemos entrado todos en este juego. Pues si todos hemos entrado en este juego, creo que todo el mundo tiene derecho a jugar. Te diré para empezar que comparar los derechos de la mujer en el tema del aborto con los derechos profesionales de los ingenieros me parece que es una comparación desproporcionada y de todo punto rechazable. En segundo lugar, repito lo que he dicho. Yo creo que tienen derecho y es justo que se les reconozca esos derechos a los ingenieros anteriores a este plan Bolonia. Pero si abrimos la puerta de que este tipo de leyes lleven al ayuntamiento de Plentia y se expongan y se voten, vamos a tener unos plenos municipales pues, que van a durar días. Porque claro, vamos a empezar a tener cosas pues, del derecho que tienen los farmacéuticos a trabajar 7 horas y media. O sea, cosas por ese estilo hasta la infinidad. O sea, no tiene nada que ver, José María. No tiene nada que ver el derecho a trabajar con farmacéuticos y horas al día. Me parece impropio. Bueno, te sorprenderías, José María, porque no tengo tiempo porque prefiero dedicar a otras cosas. Si supieras el porcentaje de vecinos que están afectados en este pueblo porque no se firma ese decreto de ley. Te sorprenderías la cantidad de vecinos que estarían afectados. Te puede decir que un número importante. A ver, yo una cosa primero. Las mujeres no somos ningún colectivo, porque somos más de la mitad de la población. Si a eso le llamas colectivo, pues no sé, entonces, somos más de la mitad de la población. Así que de colectivo no tenemos nada, ¿vale? Y luego, referente a lo que estáis, yo también me planteé lo mismo cuando leí la moción, ¿no? Pero luego pensando, pues nosotros somos los representantes políticos. Entonces, de cierta manera tenemos que implicarnos en estos problemas sociales. Hombre, si algún día nos desbordan las peticiones de todo esto, pues nos lo plantearemos, pero mientras tanto sí podemos dar la cara por gente que se está viendo damnificada o perjudicada por este tipo de medidas. A mí me parece que nos lleve más de lo que estamos ahora hablando y tampoco estamos pidiendo ninguna cosa del otro mundo. Aquí nos estamos posicionando, que creo que como políticos también es la labor que tenemos que hacer, ¿no? Nada más. Pero no somos ningún colectivo. Perdona, pues no me parece mal el razonamiento que ha hecho Maena, efectivamente hay una parte de razón. Es admisible. Yo sigo pensando a título personal, pues como antes he dicho, solamente a título personal, que no es materia de un pleno municipal. He dicho también, incluso antes, que me parece una reivindicación justa. Entonces, como el razonamiento de Maena también me ha parecido lo suficientemente sólido, pues por esta vez, en este caso, en mi opinión, se puede aceptar y desde luego yo lo votaré a favor. Pues sin más pasamos a votar. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Después hay 2 mociones vuestras. Hay una, creo que hay 2 mociones vuestras, sí. ¿No? ¿Lees una en una? Para determinar la observación. Gaur benetako ezigizko telefonoa ematea, hori horretan kontratu bat bertareza inkoaren dagoela. Udalanean, garapena, laguntzeko zedes eta partigrama egitatuan, zinegotxe horiek dute kargoagatik inones discriminatus. Dotar a los concejales y concejales del puesto de ayuntamiento de un teléfono móvil, incluido en tarifa plana, que la autoridad tiene contratada para facilitar el desarrollo de sus labores municipales sin discriminación del cargo de dichos concejales desempeñen dentro de su organigrama. Bien, pues como hemos hecho con las demás, pasamos a votar. Sí, porque
Vamos a ver la personalidad. Perdón, ¿para qué sería el teléfono móvil? ¿Antes de votar no podemos hablar? ¿O no? Pues, sí, pero está hablando para el desarrollo de las funciones. Dotar a los concejales electos de este ayuntamiento de un teléfono móvil, incluido la tarifa plana, que la autoridad tiene contratada para facilitar el desarrollo de sus labores municipales sin discriminación del cargo que dichos concejales desempeñen dentro de su variedad. Bien, pues procede a votar la urgencia de esta moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 5 votos a favor y 4 en contra. Bien, este tema... Nos has explicado que para que sea debatida y votada lo que es la moción es necesario que la preferencia de su debate se acuerde por mayoría absoluta. La mayoría absoluta son 6. Bien, este es un tema recurrente que se ha tratado en más plenos y bueno, esta corporación tiene claro que solo tiene teléfono móvil las concejalías con delegadas. Precisamente no hice esta propuesta de moción porque ante la petición por escrito y en el pleno de que la última resolución fue vamos a darle, ya le damos una vuelta lleva hace tiempo y no veo esa discriminación entre los 11 concejales que estamos en este ayuntamiento de que unos tengan derecho a tener un teléfono móvil para su trabajo principal y el resto lo tengamos. Porque el resto, aunque parezca que no, también hacemos nuestro trabajo municipal. Aunque tú creas que no. No sé por qué la decisión ha sido tuya de no darle teléfono móvil. La decisión no es mía, la decisión es del grupo. La decisión es del grupo. Del grupo de independientes. Me gustaría que haya un razonamiento lógico de por qué de 11 concejales 4 sí tienen teléfono móvil y el resto no podemos tener derecho. Yo no digo que tengamos que tener todos, el que quiera que lo tenga, pero por lo menos tener la opción de tener derecho a utilizar un teléfono móvil para realizar el trabajo municipal. Si queréis, lo hablamos en ruegos y preguntas. Como moción no está, de todas formas, podéis informaros qué hace el PNV en los ayuntamientos que rigen. Estamos en el ayuntamiento de la corporación que en estos momentos está al frente con una minoría, vamos, en igualdad de elecciones, tiene eso decidido. Mientras hay concejalía delegada de teléfono, cuando no hay concejalía delegada no hay teléfono. Perdón, una pregunta sobre este particular. ¿Hay alguna persona que tenga teléfono móvil del ayuntamiento y que no sea funcionario o concejal? Sí, lo estás preguntando porque sabes. Yo tengo la concejalía de fiestas cuando se retiraron nuestras concejalías y tiene un teléfono como presidente de la comisión de fiestas y que me parece que no lo de baja porque no lo utiliza. De todas formas está a vuestra disposición como todo lo que se gasta en ese teléfono. No, si lo que se gasta, sabemos, es una tarifa plana, no se gasta ni más ni menos. Bueno, pero es que se paga por 1.410 pesetas con 32 céntimos al mes. Bueno, pues ese teléfono es como si lo tuviese yo que llevo la concejalía. Pero no lo tiene usted, lo tiene... Bien, bueno, me encanta su forma de dirigirse cuando se enerva y se altera. Me encanta que le guste, porque así quiero que disfrute de mis intervenciones. Entonces me gustaría que tengamos un criterio único y es tratarnos de usted, porque me parece tan ridículo. Yo le trato siempre de usted. No, sí. solo cuando se altera. No. Entonces yo creo que sería conveniente tratarnos siempre de usted, para evitar esto que a la gente le tiene que chocar. En cualquier caso, ya se ha votado. Es una medida porque queréis que el resto no tengamos teléfono. Es arbitrario. Que se sepa que es arbitrario. No, de la comisión de fiestas. Cuando estabais en aquellos asientos de enfrente, ibais a cambiar el mundo, ibais a cambiar el ayuntamiento, ibais a cambiar la forma de gobernar, ibais a cambiar la forma de tratar con distintos partidos.
continuamos con el tema. Te parecerá una catricada, pero vaya que se ha cambiado la organización del ayuntamiento de que estamos los independientes. Sobre todo para algunos. Sí. Segunda moción. Sí, barkatu, azalpentzik bat, guk naiz eta aukera zuki, mozioa bozkatzeko edo ez, guk ez dugu onartu nahi eta ez dugu onartuko lako baliabide bat. Ez dugu ikusten beharrezkoa denik eta hemendik legealdia amaitu arte ez dugu telefono bat onartuko. Uste dugu guk gure taldeak dauzkan baliabideak beharrezko edo zan edot dauzkagun baliabideekin moldatzen gara eta ez dugu telefonoik nahi. Dena den, zuen eskaera da, guk ez dugu inolako elkarpenik edo egiteko aukera eduki eta telefono bat ikusi dugu beharrezkoa dela, baina beste gauza batzuk askoz beharrezkoak direla, bebai, beste hori. Muy ha dicho Javier, el teléfono es para el que lo quiera, de todos. Gracias. Siguiente moción. Frontekaleko nire gurutzeak daude pilotzien bokapena aldatzea. Garbitasuna, egitako segurtasuna eta ikusgarritasuna hobetzeko. Cambiar la orientación de los contenedores sitios en Frontekalea en el cruce de Meacha a una mejora de salubridad, seguridad legal y visibilidad. Y razón esto porque, como también Cristina Ordejo Pintón veía conveniente que este punto fuese a pleno, pero eso es otra cosa que se ha insistido desde el primer día. Hace poco ha vuelto a haber otro atropello en ese mismo paso de cebra, y parece ser que aquí nunca pasa nada hasta que pasa. Pasó a la Cali, luego nos pegamos en el pecho, de la culpa, tal, pero ahí se ha insistido en que se cambie ese orden hasta que un día pasa algo más gordo, y pasa algo. Se ha habido más de un atropello. 2 atropellos o 3 atropellos bastante graves y 2 o 3 sustos bastante graves. Y no se quiere intentar por una cabeza de vida. Perdón, Javier, ¿cuál es? Me explique un poco cuál es el contenedor. Esta tiene contenedor. Es más, se dijo... Perdona, es que digo el pronto España. Ya no sabía de dónde se dijo en la vez anterior, con todo con la derecha. En el pleno anterior se comentó este mismo tema y se había conectado con el aparejador y con el jefe de la policía municipal. Les parecía bien el cambio de ubicación. Se le pasó un plano a la señora alcaldesa para... No es cierto que se me ha pasado ningún plano. Como tampoco es cierto que dijo la señora Cita tarde que el aparejador y el jefe de la policía que habían dicho que no tenía peligro eso ahí. Yo hablo con ellos y eso no tienen ni idea de esa conversación. Y usted tiene un plano pasado por el aparejador. Señora alcaldesa, por favor. No es cierto que tengo un plano, que lo he reclamado un montón de veces. En cualquier caso, vamos a debatir si quiere la moción o no. ¿Votos a favor? ¿De urgencia? Sí. ¿Votos en contra? Bien. Pues luego lo tomamos. Déjame hablar porque como... Perdona, sí que me gustaría saber qué accidente. Y ha sido el señor Amezagán fue en el paso de cebra que cruza... En el paso de cebra. En el paso de cebra que cruza. Y la visibilidad es perfecta. Sí. ¿El que viene de igual, no? ¿O el que baja? El que viene... ¿Tú ves si sale una persona muchas veces? Pero ¿tú crees que un coche que viene de ahí y llega a un paso de cebra previo, que es el que viene de Areacha al Astillero? Te recuerdo, no quieres hablarnos. Te recuerdo que arriba en la carretera mundial pasó lo mismo. No pasa nada, no la pegamos. No tiene nada que ver hasta que pasa. No tiene nada que ver. Javi, mira, no hay como la perseverancia. Me comprometo yo aquí ahora que se va a quitar el primer tramo y se va a retrasar. No lo pongo más atrás, no. Sí, se va a quitar un tramo más para atrás.
para que no vayas... Escúchame, pero si no son los amarillos, Silvia. Que no, a ver, se va a retracrear todos los contenedores un tramo hacia atrás. Y punto. Si es un... Que de hecho, a esa pregunta de Samari, yo no he visto ningún informe de la policía de que hayan atropellado a nadie. Habrán atropellado... Bueno, nosotros nos enteramos porque si leemos los informes del jefe de policía. No tenemos constancia de que haya ningún atropello, pero bueno, lo habrá, no lo pongo en duda. Entonces, es muy sencillo. Si es un tema tan importante de seguridad, se quitan los dos primeros modelos y se ponen detrás. Y ya está. Y ya está. Pero si es un tema de... No, si es un problema de seguridad. Si es un problema de seguridad. Pero hay un terreno libre. Si es... Perdona, Javi. No hay ningún terreno libre. Sabes que los contenedores, tanto de papel como de... Es complicadísimo que los camiones con la envergadura que tienen acceder en ciertos sitios de plencia. Ya ahí les cuesta bastante, como para meternos más hacia adentro les cuesta bastante más, es muy complicado, y el sitio lo conozco perfectamente y no estamos de acuerdo. Para empezar, porque de cara a las barracas de verano, y lo dije aquí, hay que quitarlos todos. Javi, no vamos a discutir ese punto ahí. Entonces, y tampoco voy a poner en entredicho, porque no me parece, no están estas personas aquí, lo que dice los técnicos del ayuntamiento. O sea, no espero que no se vuelva a decir aquí, que dicen que a mí no me han dicho, que no tienen noticia. No pongamos en entredicho lo que dicen los profesionales de este ayuntamiento. Tú dijiste que te habían dicho lo que... ¿Que yo dije? Bueno, no, tú has dicho que si no sé qué, yo no he dicho, sí he dicho. Yo, por supuesto, que he hablado con ellos del tema. Vuelvo a repetir, hay un proyecto que está hecho hace más de un año para reformar toda la calle Frontoy y se soluciona ese problema. Por desgracia, no tenemos dinero. Y si lo tenemos, la regla del gasto no nos deja gastar para hacer esta obra. Y se solucionaba ese problema. Ya se hará. Está. O sea, fíjate, si estamos a favor, está dibujado. Está dibujado en un proyecto para hacerlo. Pero ahora no es el momento. Pero si es un tema de seguridad, se recarquea, se quita el primer módulo y se pone detrás. Y punto pelota. Si es un problema de seguridad. Y se sigue quitando aparcamientos. Hombre, por supuesto que se sigue quitando aparcamiento. Es que vamos a quitar otro aparcamiento. Pero a ver, o quitamos otro aparcamiento o no hay otra manera. Hay un terreno muerto delante de esos aparcamientos que se puede aprovechar. El que intenta una operación de tiro, pues ya está. Bueno, se acaba este punto, pero es objeto de continuar en el pleno. Una única cuestión, si yo supongo que el compromiso que tomas es en base a... Bueno, a la seguridad y con una consulta de los técnicos. Bueno, sí, por supuesto. Quiero decir que si no podemos entrar en un círculo de compromisos, entonces todo. Bien. ¿Más mociones? No. ¿Ruegos y preguntas? Bien. Si no hay ruegos y preguntas, paso yo a comentar lo siguiente. En los últimos días, muchos vecinos y gente de fuera del municipio ha recibido un WhatsApp con el texto que voy a leer a continuación y que quiero que se transcriba en el acta. Dice, el Ayuntamiento de Plentzia ha ideado un plan de urbanismo en el barrio de Gachamiñe, en el que lo único que está claro es la recalificación de los terrenos de la familia de la concejal independiente Eva Ormaza, que además son parientes de la alcaldesa. Y para que dicho plan se lleve a cabo, estorban 3 casas, a una de las cuales no se les ha ocurrido otra cosa que hacer que pase una carretera por encima, por lo que esta vivienda está condenada de expropiación y demolición por parte de la empresa que se haga cargo del proyecto.
Haz circular este mensaje entre la gente de Plentzia para que se sepa la calidad de gobernantes que hay en el ayuntamiento que quieren echar de su hogar a una familia para su beneficio. Además, está circulando también un escrito que dice lo siguiente. Que dice lo siguiente: el plan oculto de los independientes de Plentzia. El grupo independiente de Plentzia que gobierna el ayuntamiento ha ideado un plan general de ordenación urbana que consta de 3 zonas de actuación de recalificación de terrenos y construcción. La primera zona es de actuación en Castillao, que ha sido echada atrás por Costas, dado que se encuentra dentro de su área de influencia. La segunda es el barrio de Sarachaga, que ha sido echada atrás por la Diputación, dado que hay conflicto de intereses con el municipio adyacente de Gorri. Y la tercera zona de actuación se encuentra en barrio de Gachamiñe, pero de esta zona nadie sabía nada hasta el pasado día 10 de diciembre, día en el que el pleno del ayuntamiento, el grupo independiente, quiso que se votara su aprobación. Gracias a la actuación de los grupos municipales de PNV y Bildu, se ha conseguido una prórroga para estudiar dicho plan, en el que se contempla la expropiación de 3 viviendas con 5 familias afectadas. Dichas familias, en su mayoría, no tienen constancia alguna de dicho plan general de ordenación urbana, aun siendo afectados directamente, y se remarca en su mayoría porque uno de los afectados es la familia de la concejal independiente Seba Ormaza. Muchos nos podemos equivocar, pero una vez visto el plano de dicho plan, que ha sido pensado concienzudamente por el grupo independiente, pero que en sus 2 primeros intentos ha sido rechazado por instancias superiores, la idea que concebimos es que el grupo independiente ha querido mantener esta zona en el más absoluto ocultismo para que no se puedan presentar pliegos de alegaciones. No se puedan presentar pliegos de alegaciones al mismo hasta que ya estuviera aprobado por el Pleno del Ayuntamiento y así aprovecharse de la política de hechos consumados. En dicha zona de actuación, una vez estudiada sobre el plano las zonas de recalificación de terrenos, solo se encuentra beneficio a la parcela de la ya mencionada familia Ormaza, además parientes directos de la alcaldesa, por lo que no es de extrañar que dentro de la marabunta de datos que se facilitan, que a primera vista no tiene nada raro, han querido envolver con papel de regalo para el barrio el proyecto, ocultando la recalificación de dichos terrenos para beneficio de dicha familia. Así como el WhatsApp que he leído antes no sabíamos de dónde venía, era anónimo, supongo que se puede averiguar de dónde ha partido, este sí que viene firmado. Va dirigido a los grupos municipales del Ayuntamiento de Plentzia y con una coletilla: no dejéis que nos quiten nuestro hogar. Y lo firma, nos firma, pero pone sus datos, Adolfo López, con DNI 30 577 737L y con un número de teléfono. Bien, yo no sé este señor si se ha informado, si no se ha informado, no le conozco, pero desde luego lo que tiene es un desconocimiento clarísimo de lo que es un plan general de ordenación urbana. Este grupo independiente, al frente del ayuntamiento también en la legislatura anterior, tuvo muy claro desde el principio que había que abordar un plan general de ordenación urbana, porque no se había hecho desde el 92 o desde el 94, desde el 92, y existe una obligación legal, aunque no se persigue, de que los planes generales de ordenación urbana tienen que revisarse cada 8 años o revisarse y amoldarse a nuevas situaciones que el devenir del pueblo vaya necesitando. No, el año 92. Han pasado 22 años. ¿Por qué abordamos? ¿Por qué considera importante el grupo independiente abordar el Plan General de Ordenación Urbana, que se sabe que dura 3-4 años
y que no teníamos claro si íbamos a continuar en la corporación siguiente o no, porque no se puede funcionar en esta vida, por un lado, primero la obligación legal, segundo porque no se puede funcionar con modificaciones puntuales, que es otra alternativa, y la modificación puntual de cara al vecino le puede suponer cierta inquietud y cierto subjetivismo. A unos le aprueban una modificación puntual y a otros no. El plan general regula para todo el mundo lo que se puede hacer o no se puede hacer en esos terrenos que teóricamente no entran dentro de un plan de construcción. Segundo, siempre hemos sido conscientes de que existe una deficiencia de viviendas en el municipio y que hay mucha gente apuntada en Etxebide en demanda de una vivienda, porque la vivienda normal no es asequible, es escasa y encima cara. Y nos encontramos con que, en general, muchos jóvenes se tienen que marchar de Plentzia porque no encuentran una vivienda al alcance. Y el Plan General de Protección, el Plan General de Ordenación Urbana permitía, a partir de la Ley del Suelo de 2006, que todo el nuevo desarrollo estaba sujeto a unos coeficientes de vivienda de protección oficial muy elevados, 55% de vivienda de protección oficial, un 20% de precio libre tasado y solo un 25% para precio de vivienda libre. O sea, el primer objetivo, evitar susceptibilidades con modificaciones puntuales. Segundo, cumplir con un requisito local, y es que los planes de ordenación tienen que revisarse cada 8 años. Tercero, dar salida a los jóvenes para que no tengan que marcharse de Plentzia y puedan tener, jóvenes y mayores, pero en general son los jóvenes los que quieren hacerse un nuevo nido en la vida y que tengan a su alcance una vivienda. Y por último, otra que nos parecía importantísima y que también lo hemos explicado siempre en nuestras campañas o nuestras propuestas electorales, era la importancia de tener un municipio que supere la barrera de 5.000 habitantes, porque los municipios con un número de habitantes superior a 5.000 tienen ciertas ventajas sobre los municipios con menos habitantes, y mucho más con la nueva ley de reforma de la administración local. Dicho esto, es lo que empujó a la corporación anterior a iniciar ese plan general de ordenación urbana. Y el plan general de ordenación urbana no es algo que lo aprueba directamente el ayuntamiento, sobre todo en municipios de menos de 5.000 habitantes. Se empieza por contratar a una empresa que sea capaz de desarrollar ese plan general. Empresa que lo primero que hace es pedir un informe o hacer un informe sobre qué puntos en ese municipio se pueden construir viviendas. Y desgraciadamente, en Plentzia, solo había 3 núcleos importantes donde construir viviendas: Sachava, Gatxamiñe y Castillao. Y a partir de ahí se empieza a trabajar. Y son el equipo redactor, junto con todas las administraciones que tenemos en este municipio, muchísimas, las que van configurando en qué sitio podemos construir y en qué sitio no podemos construir. Y encima en el escrito existen, no sé si decir falsedades porque no sé si lo ha hecho a propósito o no, pero desde luego desinformación total. Castillao no lo ha rechazado Costas, no es competencia de Costas, Sachava, todavía la Diputación no ha dicho que no, nos ha dicho que lo ve complicado, y el plan ha ido reduciendo su ámbito para no impactar con el futuro desarrollo de Górrico, para que la Diputación vea posible utilizar parte de esa zona. Y la otra que quedaba es Gatxamiñe. Y lo que ha hecho el equipo redactor es pintar una mancha en Gatxamiñe donde se pueden construir viviendas. Una mancha que está precisamente sin ninguna pega por parte de la Diputación. Que aquí se han salido todos los procedimientos legales de transparencia, de participación ciudadana,
de plazos de alegaciones, que esto viene saliendo en el periódico, en la página web del ayuntamiento, en bandos, desde hace 3 años, 4 años. Es más, se han cumplido los plazos de alegaciones de sobra, o sea, por encima de lo exigido por la ley. Y por último, quiero decir que aquí no se tienen en cuenta quiénes son el equipo redactor, no sabe quiénes componen, quiénes son los propietarios de las zonas que se ven afectadas. Y además el ayuntamiento solo plantea, el plan general, una mancha, y ahí acaba la actuación del ayuntamiento, que luego lo tiene que aprobar la Diputación. Y además parece que se trata de puntos aislados, que tienen su refrendo de forma parcial. Este sí, este no. No, este es un plan general único. Y le cedo la palabra a Silvia, que es, además de teniente alcalde de la concejala de urbanismo, que os va a explicar con muchísimo más detalle el entramado de lo que es un plan general de ordenación urbana y qué capacidad de actuación tiene el ayuntamiento, con la particularidad que aquí todo se tiene que aprobar previo al último paso de la Diputación por pleno. Aquí no hemos urdido ni creado un proceso de ingeniería para favorecer a nadie. Y esto es una difamación no encubierta, porque es clarísimo. Después de la explicación que ha dado Misamari, que es más general, yo me voy a centrar en una frase, en una afirmación que hace este señor. Dice, se contempla la expropiación de 3 viviendas con 5 familias afectadas. Voy a intentar explicarlo para que a ver si todo el mundo lo entiende. Un plan general nunca establece expropiaciones. Solamente ordena estructuralmente. Eso que ha dicho Samari, que es una mancha, quiere decir que dice, bueno, esta zona es la que se ve afectada por este sector y establece unos índices generales, unos coeficientes que se llama, que dice, las casas podrán tener como máximo 4 alturas, podrán ir como máximo tantas viviendas, podrán ir como máximo tantos bloques y tendrán que ir un porcentaje proporcional de virales. Si es cierto que nosotros a esa zona le hemos dado prioridad porque ya hay un problema con la única carretera que hay de subida, ya hay un problema con los autobuses del colegio y demás, y si hemos dicho, si hay un desarrollo de viviendas, hay que hacer un vial de apoyo para que no haya ningún problema futuro. Entonces, un plan general nunca hace una expropiación. De esta forma se delimitan áreas y sectores. Este es un sector, el sector de Batxamine. En concreto, en el sector de Batxamine se ha delimitado un sector urbanizable fuera de la afección del humedal de Chipío, porque ahí nos afecta los humedales de Chipío. El PGU recoge una ficha urbanística para este sector, en la que establece esa ordenación estructural de la que os he hablado, la edificabilidad de los sistemas generales, que es de carácter normativo. Eso hay que seguir esa obligación. Y una ordenación orientativa, que es lo que este señor ha visto. Orientativa, pues tiene que ir una carretera, pero es orientativa. Que eso debe concretarse en un plan parcial. En esos planes parciales ya sale la alineación de los edificios, los sistemas locales, dice los edificios que quedan fuera de la ordenación, lo que hay que derribar o no derribar. Pero estos planes parciales se hacen después de aprobarse el plan general. Y es un sistema de actuación privado. Es decir, los propietarios que quedan involucrados en ese plan parcial se tienen que poner ellos de acuerdo. Ellos se tienen que poner de acuerdo y decidir si quieren hacer esa promoción o no. Ellos son los propietarios del terreno y ellos deciden si van hacia adelante o no van hacia adelante. No les puede imponer a nadie, ni el ayuntamiento ni nadie, lo que deciden hacer con sus terrenos. Perdón, ¿el 100% o un porcentaje? El 60% de la propiedad. Y nosotros planteamos que esto tiene que ir, además se dice en el plan general, con un sistema de actuación de concertación. Es decir, que deben ponerse de acuerdo para impulsarlo. Y el ayuntamiento no participa como revisor. Cuando presenta el proyecto del sector, el ayuntamiento tiene que revisar y decir, efectivamente cumple
con nuestras normas generales. No pasan de estas alturas, no pasan de este número de edificios y tienen un porcentaje de espacios libres, o sea, patios, jardines y demás, que hemos establecido. Nunca se plantea la expropiación como un sistema de actuación, sino la concertación. Los propietarios del suelo, incluido este señor, son los impulsores y promotores del proyecto, así como los que deben asumir las cargas que tenga ese proyecto, encargarlo, los costes de urbanización y demás, y los beneficios de cuando se tengan esas funciones de viviendas. El ayuntamiento lo único que hace es supervisar estas normas generales y recibir un 15% del aprovechamiento de la participación en esa comunidad, porque lo establece así la ley del suelo que ha mencionado antes Isamari, el decreto 105/2008. Y ese 15% se materializa exclusivamente en patrimonio municipal del suelo. Es decir, de todo eso, el ayuntamiento se tiene que quedar un 15%, con lo que decide el ayuntamiento hacer un parque, unos columpios, unas plazas de parking o lo que decida hacer. Resumiendo, no es el PGV que redacta el ayuntamiento, sino el plan parcial que hacen los propietarios del suelo el que establece el proyecto de la Chamine, la promoción de las viviendas, los viales. El ayuntamiento ha previsto que efectivamente hay esa cartera de acceso, pero no tiene por qué ir encima de esa casa. Irá donde los propietarios decidan que vaya. Y además tendrá derecho, si se derriba su edificio, a indemnizarle y realojarlo. A lo mismo que participará, como he dicho antes, en las cargas y los beneficios. Paso la palabra a Eva, porque Eva se siente especialmente afectada, ella y su familia, por... No, yo simplemente leer una cosa que he escrito para no decir todo lo que en su momento me salió, y entonces lo escribo. Yo, por alusiones, en el WhatsApp y en el escrito, solo quiero decir que me parece repugnante que una persona se pueda dedicar a decir estas cosas de mí misma y de mi familia sin conocimiento. Pero no es sin conocimiento, ya que el arquitecto municipal le explicó todo lo que ha dicho Silvia a esta persona, de tal manera que lo entendemos. Conclusión, este señor es un montón de cosas que en televisión irían con un pitillo. A mí como persona me han cabreado mucho estos comentarios, pero por mi manera de comprender la vida, lo desvío el pronto este que me da y lo controlo. Ha afectado más a miembros de mi familia y he estado en un tris de denunciar a Adolfo López, artífice de todo esto, que todavía no tengo el gusto de conocer. Me explican, pero no controlo. Cuando se llevan más de 5 años diciendo y haciendo el plan urbanístico, cualquier persona normal que tenga terrenos o propiedades se acerca al ayuntamiento a conocerlos. Con esto quiero decir que todas las personas implicadas y que siguen a este hombre a pies juntillas vengan por sí mismas aquí a que el arquitecto les explique todo, que no se crean única y exclusivamente lo que él va diciendo. Y me parece que cualquier cosa más que haga, como publicaciones en prensa, etc., son del género bobo y denunciables. Y que si esto ocurre, ya veremos lo que hacemos. Sin más. ¿Algún comentario más o algún? Un par de apuntes. No sé si el grupo del Pleno quiere decir algo. Sin entrar al contenido ni del WhatsApp ni del escrito, ya que ambos nos parecen de cierta relatividad, mucha relatividad, pero al igual que las explicaciones que se han dado aquí, sí que nos ha puesto un plan general, parece que es algo como el mundo perfecto para el planeamiento de un ayuntamiento, y nosotros no lo vemos así. Pero bueno, dos comentarios al hilo de las explicaciones que habéis dado. Por una parte, sinceramente tenemos que agradecer que habléis de la desinformación de la gente, porque esa es el primer punto que remarcamos siempre cuando se trae a pleno el Plan General de Ordenación Urbana.
Para nosotros la desinformación de la gente no es casual, no es que cumpliendo la ley, publicitando en el periódico, en el boletín, sacando un bando, el 99% de la gente de Palencia no sabe que el Plan General de Ordenación Urbana está en marcha. Entonces, yo no quiero decir que se genere una desinformación interesadamente, pero desde luego que los cauces legales que marca los cauces legales que hay para informar a la gente se está viendo que son del todo imperfectos, insuficientes del todo. El 99% de la gente no sabe que el Plan General de Ordenación Urbana, porque hayan pasado 5 años, está en marcha. Y luego habría que invertir, desde nuestro punto de vista, el orden que has mencionado. Igual el ayuntamiento es el que tiene que ir donde los vecinos y no los vecinos venir a preguntar al aparejador, al equipo redactor sobre el plan. Porque en concreto en el Plan General de Ordenación Urbana, en el momento en el que estamos, como mucho hay 15 o 20 viviendas explícitamente citadas. A eso se les podría informar de primera mano. Por supuesto que la ley no están desinformados de que existe este plan. Ya, pero la desinformación nos trae a estos puntos. Te quiero decir que no, que yo sé de la claro que no quiere porque no quiere. Perfecto, pero claro, perfectamente. Pero de los 4.400 habitantes, ¿y cómo te enteras? Porque lees el boletín oficial de historia. No, que venga, si sabe que puede venir. ¿Sabes si puedes venir? Si sabes que el plan está en marcha, porque el proceso de relaciones está en marcha. ¿Cuándo sabe todo? ¿Cuándo se ha enterado de todo esto? Perdón, escucha, no hubo 15 días una exposición aquí que estuvieron los estuvieron aquí en la oficina y se hizo por página web una mención. ¿Tú, Ramón, si no hubieras estado en el ayuntamiento, te hubieras entrado en Palencia y un Plan General de Ordenación Urbana? Yo no te puedo contestar porque... Claro, claro, sé. No sé. Pero si nos hubiéramos enterado todos, si tenemos el boletín oficial y los anuncios del periódico. Pero es que también, ya te digo, que hubo una información de que había una oficina aquí donde estuvieron 15 personas. ¿Deberías hacer una encuesta en Palencia para saber cuánta gente está informada sobre el Plan General de Ordenación Urbana? Porque el Plan General de Ordenación Urbana es un documento fundamental y muy importante para el desarrollo urbanístico de Palencia. O sea, que no es pecata minuta, como nos ha hecho entender de alguna manera a Silvia. La relatividad de los datos, digo, porque parece que no pasa nada. Pero a mí me gustaría que designen en mi casa como disconforme con el planeamiento, porque eso me abre un abanico de posibilidades sobre mi propia vivienda. Hay mucha gente que se le da, a la que se le da esa denominación a sus viviendas que ni siquiera lo conocen. Entonces, claro que se dibuja una mancha y claro que esa mancha no es definitiva y hay que cogerla con pinzas, como en cualquier otro plan que se ha venido desarrollando. Pero claro, sí que es cierto que hay ciertas casas a las que se les da una denominación y habría que saber cómo actuamos si nos enteramos por A o por B de que a nuestras viviendas se les está dando una denominación que eso puede suponer X, porque lo redacta un plan parcial o porque lo redacta un plan general. Hay que tener mucho cuidado, porque yo no sé cómo actuaría si a mi vivienda me dicen esta, es que a partir de ahora el ayuntamiento decide que tu vivienda es disconforme con el planeamiento, incluso aunque sea la figura menos lesiva que se le pueda otorgar a esa vivienda. O sea, creo que yo agradezco que se hable de desinformación y creo que la relatividad de los datos es pues muy peligrosa. Mira, sobre la desinformación, sobre la desinformación, no voy a repetirme porque ya nos hemos repetido, que siempre me dices, has cumplido la legalidad. Hemos cumplido la legalidad y más allá porque se duplicó el periodo de exposición, ahora se va a abrir el tercer periodo de exposición que tampoco estaba contemplado y demás. Respecto a la información de los vecinos, pues David, ¿qué quieres que te diga? Yo ayer recibí un correo de un vecino de mi urbanización diciendo que por favor que el ayuntamiento le cambie el contenedor de basura. Digo yo, pero bueno, este señor, ¿cuántos no se ha enterado que el ayuntamiento de Palencia en la urbanización de Susquiza no tiene contenedores de basura? Pues no. Y es un señor que lo conozco y lleva 15 años viviendo ahí. Entonces, la desinformación es muy relativa. Es muy relativa. Yo insisto
porque tú me lo recordaste, que sí hemos cumplido la legalidad y mucho más allá. Luego, ¿te cata minuta? ¿Que un plan general es de cata minuta? Perdona, pero el único grupo que ha tomado aquí un interés porque considera que no es de cata minuta y se ha puesto a trabajar en ello, hemos sido nosotros. De cata minuta ha sido para los que durante 22 años o 20 años nos han preocupado de renovar sus normas urbanísticas. Para eso es Tecata Minuta. Perdona, déjame acabar con las alusiones. Eso es Tecata Minuta. El esfuerzo, el tiempo que nos está llevando todo esto, o sea, que me digas que lo tratamos como Tecata Minuta, de verdad, David, eso no te voy a decir que me ha dolido, es que me ha ofendido. Eso para seguir. Y sigo, discordante. No, fuera, es que no me gusta a nadie que su casa disconforme con el planeamiento. Te digo el número de casas que en el casco antiguo se denominan discordantes, porque son casas discordantes con lo que es el casco de diferencia. Y hay un montón de casas. Fíjate, yo vivo en una urbanización que vivimos un cuarto de la población de Plencia, que vivimos 350 familias, que somos absolutamente discordantes. Porque para empezar no estamos en suelo urbano, ni estamos recepcionados por el ayuntamiento. ¿Y tú crees que yo me voy a ofender porque este ayuntamiento lleva 20 y tantos años sin reconocer que somos una comunidad urbana? Pues, entonces, te quiero decir, David, vuelvo a insistir. Creo que este señor se ha tomado la tremenda, no ha querido entender o ha querido hacer daño intencionado, no sabemos con qué fin, no lo entendemos con qué fin, porque por proteger sus intereses, si sus intereses, te he dicho, que él tiene en su mano proteger sus intereses, los tiene él, no lo tiene el ayuntamiento. Entonces, no entendemos este ataque. Ahora, lo que no vamos a consentir es que aquí cualquier vecino pueda, con nombres y apellidos, hacer acusaciones de este calibre. Una acusación de que alguien quiere enriquecerse o beneficiarse de una actuación del ayuntamiento. No. Sé que habéis sido aludidos, pero por favor, yo he dicho, yo no menosprecio vuestro trabajo. De hecho, reconozco vuestro trabajo en muchas ocasiones. Así lo hacemos siempre con cualquiera de los planes que habéis desarrollado o trabajos independientes fuera de los planes como el de la estación. He dicho que por la explicación que has dado, no por el trabajo que habéis realizado, porque también nosotros estamos realizando trabajo en ese sentido. Yo te haría una pregunta. ¿Se ha respondido a las alegaciones de los vecinos o se les ha dado traslado de las mismas desde que el 26 de julio entraron por registro al ayuntamiento? Sabes perfectamente que teníamos aquí para aprobar el último pleno, pero que por una modificación que pidió el PNV del plan general, que se ha considerado que es una modificación sustancial, hemos tenido que volver atrás. Entonces, ese informe de alegaciones, estamos esperando el nuevo informe para poder exponerlo y aprobarlo, ¿no? Pero estamos esperando porque ha habido que modificar un montón de cosas. Bueno, porque una cosa es una modificación sustancial. Entonces, en cuanto esté, como siempre, vais a disponer de él, porque se os proporciona inmediatamente, y lo sabéis. O sea, y no me digáis lo contrario. En cuanto esté ese informe aquí, vais a disponer de él. Bueno, vosotros y cualquier vecino. Solamente un comentario sobre la información. Yo tengo la seguridad de que el equipo redactor y el equipo municipal han sido en este caso absolutamente diáfanos en lo que a información se refiere. Pero también estoy convencido de que hay mucha gente, como ha apuntado David, que quizás no se ha enterado, porque le he hecho una pregunta: si tú no estuvieras en el ayuntamiento, ¿te hubieses enterado de que hay un plan general? Pues yo me lo pongo a mí mismo delante de mis ojos esa pregunta, igual llego a la conclusión de que yo seguramente me hubiese enterado. Entonces, como esto ya está como está y no tiene arreglos, que es un tema que está ya casi en su etapa final, lo que sí sugeriría es que a efectos de futuro y en casos de este tipo
sea el ayuntamiento el que proceda a informar a los vecinos. Por ejemplo, se me ocurre, en la carta que recibimos información sobre lo que sucede o lo que se organiza en Valleportal, pues cuando haya un tema que crea el consistorio, el ayuntamiento, que debe ser comunicado personalmente, o sea, directamente a los vecinos, se podría incluir una nota. En su caso hubiese sido, le informamos que a partir de tal fecha está a disposición de todos los vecinos las nuevas planificaciones o las nuevas disposiciones, toda la información referida al Plan General de Ordenación Urbana. Digo esto porque lo que ha pasado hasta ahora no se puede enmendar. Lo que sí podríamos sacar es conclusiones positivas a futuro. Y es que la información, pues a pesar de que está muy bien explicitada en un periódico, en el boletín oficial de la provincia, en un cartelón en el ayuntamiento, en anuncios en la calle, en los tablones de la calle, igual no es suficiente. Igual realmente hay que contar que no es suficiente para que llegue al 100% de los vecinos. Y una iniciativa de este tipo, de dirigirse directamente a cada vecino por carta, no es muy costosa y creo que dejaría absolutamente fuera de ninguna posterior discusión el buen hacer en el futuro de lo que se propone. Bueno, y la desinformación con información. La desinformación con información. Simplemente me parece que ha sido no sé si ha sido un intento de difamación aquí, pero bueno, aquí está a disposición, como ha dicho Eva, todo lo que supone el plan general, a qué puntos afectaba, cómo se han elegido esos puntos, que no los ha propuesto el ayuntamiento. Esos puntos de actuación vienen propuestos por el plan general, que es el que sabe, cumpliendo normativas de orden supramunicipal, dónde se puede construir y en qué condiciones. Y sin más, es cierto que la información es importantísima. Creo que aparte de haber superado plazos y demás, también creo que se han tratado en varios plenos que los de gente todo el tema del Plan General de Ordenación Urbana, pero sí estamos abiertos a mejorar el sistema de información a los vecinos, sobre todo en temas como este. Sin más. Solo un apunte, por favor. Silvia acaba de comentar que el Plan General ha vuelto a sufrir un retraso porque el PNV parece que lo aprobó. Que no solo esto a crítica ni a nada que alguien le pueda hacer pensar que el PNV ha actuado de una forma negativa. El PNV lo que planteó es una enmienda, un cambio de que no se toque el terreno de lo que es Castillao, y por esa razón, al ser, en fin, quizá aquí no hay ninguna duda de cómo es la cosa, pero dado que esto luego trasciende, que se sepa que no es lo que hizo el PNV puede defender que lo ha dicho, como estás diciendo tú, vamos a ser. Yo de verdad que tengo mis dudas, no por mala fe, sino quizá porque a veces no se explica. Lo vuelvo a decir, ha habido una modificación sustancial por petición del PNV, creo que eso es así, José Mari, y como ha habido esa modificación sustancial hay que rehacer el documento. ¿Sabes lo que pasa, Silvia? Que esa explicación que iba en el contexto de que los retrasos que han perjudicado la información. Entonces se podía coger por el hilo, alguien podía coger como que el PNV ha introducido una modificación para entorpecer algo o retrasar la información. Lo hizo nuestro grupo municipal aquí con respecto a Castillo para defender precisamente el futuro de esa zona de educación. Todo lo contrario, no retraso, sino que como obliga a hacer un nuevo periodo de exposición pública de 45 días, que en breve se informará cuando se abre, cuando esté el documento, no, retrasa, pero abre más tiempo. O sea, esa poca información de la que hemos hablado se debe reforzar. Pues a más. No me entero muy bien, ¿vais a dar teléfono o no? No me entero muy bien, ¿vais a dar teléfono o no? Esa es una pregunta. Luego si preguntas, es una pregunta. ¿Lo vais a dar teléfono? No. Vale. No sé. Pero yo quiero un teléfono para todos o un teléfono para todos. Yo quiero un teléfono para mí. Seguramente iba a gastar la misión aparte de lo que gastaron las personas del gobierno de estos señores. No se gasta nada porque está ahí hablando. Hay que dar. Sin más, se va a dar la sesión.